Hola, te saludo desde aquí, desde California, Estados Unidos. Bienvenido a tu canal de testimonio. Si es la primera vez que entras, por favor suscríbete. Y si tú ya estás en el canal y no te has suscrito, pues ¿qué esperas? Suscríbete porque tu suscripción es muy importante para el canal. Mis hermanos, mis hermanas, los invito a que cuenten su testimonio. Si tú tienes un testimonio que contar, mira, Dios actuó en tu vida, te bendijo, te cambió tu vida, te sanó, te liberó, te levantó. Ahora es tiempo de que tú hables y le digas a todo el mundo que Dios existe, porque hay personas en este mismo momento que me estás viendo que están en la misma condición que tú estabas y solamente están esperando tus palabras para que esas personas se levanten. Así que, ¿qué esperas? Déjate de miedos y de penas y de vergüenzas y anímate, cuenta tu testimonio. Tú tienes un testimonio de sanación, Dios te sanó de esa enfermedad, Dios te liberó de alguna opresión, Dios cambió tu vida. ¿Qué hizo Dios en ti? Pues es el momento de hablar. Así que te espero tu mensaje, espero tu llamada. Y bueno, mis hermanos, el siguiente testimonio nos llega desde Guatemala. Y en este momento tengo en la línea a mi hermano Lorenzo. Así que vamos a entrar de lleno a su testimonio. Quiero que escuches. Hay un mensaje muy lindo, creo, para todos los padres, para todos nosotros, para todos los jóvenes también. Bueno, mi hermanito Lorenzo, voy a dejar el tiempo abierto para que usted nos cuente su testimonio. Adelante. Buenas noches, mi hermano Arturo. Sí, aquí estoy bien, bendecido por el Señor. Mi nombre es Perfecto Lorenzo Mateo. Eh, Soy originario de Guatemala, resido en Nueva York y tengo 7 hermanos. Somos 3 varones y 4 hembras, bendecidos por el Señor. Voy a decirles que yo me recuerdo de mi niñez, pues eh, era yo muy rebelde con mis padres. Ajá. Y entonces yo empecé a tomar como la edad de 18 años y perdón, con la edad de 12 años empecé a tomar y me enseñó a tomar uno de mis primos. Y entonces mi papá, yo me acuerdo que me decía, pues mi hijo, no te estés acompañando con personas que te van a enseñar vicio, me decía. Y a veces cuando yo estaba comiendo, pues él empezaba a aconsejarme. O sea, en ese momento él pues trataba la manera de aconsejarme, porque como él veía que yo no, digamos, no le daba una oportunidad, pues entonces cuando yo comía, pues él aprovechaba el momento para aconsejarme. Y entonces él me decía, que no me estuviera juntando con malas compañías, porque ya luego ellos van a hacer saber qué cosas y tú, como andas con él, aunque tal vez ya no vas a andar con ellos, pero como te ven que andas con ellos, pues entonces te van a echar la culpa a ti también, y aunque no hayas andado con ellos cuando algo pase, me decía. Y yo entonces cuando él me decía así, pues a mí no me gustaba. Yo había veces que todavía no era la hora de terminar de comer, pero como no me gustaba, pues yo lo que hacía mejor dejaba de comer y me iba para que yo ya no seguir escuchando a mi papá. Ajá. Y mi mamá también siempre me decía eso, me aconsejaba y todo. A la edad de, de 15 años, pues yo ya tomaba cada 8, cada domingo. Y entonces yo lo que hacía, pues normalmente yo tomaba a escondidas de mi papá y de mi mamá, porque yo empezaba a tomar los domingos a las 7 de la mañana, temprano, para que sí, cuando yo llegaba, que ya era de noche, pues entonces ya, digamos que ya no me echara de ver mi mamá y mi papá. Entonces yo llegaba y habían veces que ya solo acostarme llegaba yo y me acuerdo que mi mamá me decía pues que si iba a comer.
Habían veces que yo comía y habían veces que no. Yo seguía tomando y tomando, pero una vez, como a los 15 años, pues mi primo me acuerdo que me dijo que que yéramos a andar a una comunidad que está como a una hora de donde yo vivía y me dijo vamos a tal lugar, me dijo. Y entonces que va a ser el primer viernes, me dijo. O sea, nosotros íbamos a los primeros viernes, pero en ese tiempo yo no andaba digamos, no sabía nada de Dios porque fue en el 93 eso. Eso fue en el 93 cuando yo tenía 15 años. Y entonces, me dijo, vamos a andar a tal lugar, me dijo, el primer viernes, me dijo. Yo le dije, la verdad que no quiero ir, le dije yo, porque no cargo dinero, le dije. Oh, me dijo, pues está bien, me dijo. Y entonces, entonces yo le dije que no quería ir. Y entonces me dijo, está bien, me dijo. Pero como él sabía que yo, bueno, la verdad no sé cómo fue, que él sabía que como dijo, yo tomaba y todo. Y como dijo, no me agarró de la primera propuesta que me hizo, pues me hizo otra propuesta, me dijo, vámonos a echar un trago ahí, me dijo, porque ahí cerquita vendían licor. Vamos a echarnos un trago ahí, me dijo. Está bien, le dije yo. Y nos fuimos, nos echamos el trago y todo. Y que ya ha tomado, pues me dice otra vez, vamos a tal lugar, me dijo, al primer viernes. Me dijo. Está bien, le dije yo. Y entonces nos fuimos, ya borracho, pues yo agarré fuerza y nos fuimos. Y entonces llegamos allá y me acuerdo que nos pusimos a tomar y todo. Y hasta aquí yo no sé si ellos tuvieron, pues llegamos y yo al llegar allá pues yo tomé mucho, me acuerdo que, que ellos no querían empezar una botella que tenía, se lo pasaba del uno al otro, le decía, empezar la voz, le decía, no, decían que empezar la voz, le decían al otro y no, empezar la voz, decía. Y total de que nadie la quería empezar y me llegó el turno a mí y me dicen empezar la voz. Yo no oí dos veces, la agarro y le empiezo yo como demostrándoles que yo era bueno para tomar y sí le bajé bastante a la botella y todo eso. Y con tal de que le puedo decir que fue la vez que más tomé. No sé cómo fue, pero fue la vez que más tomé. Y entonces pues ya de ahí ya no me recuerdo. Yo oía que hablaban, pero así como soñando. Y total es de que no sé qué fue lo que pasó ahí, no sé si mis primos y los que andaban tuvieron problemas allí, no sé qué fue, y como andábamos en otra comunidad, pues, y que yo medio me acuerdo que veníamos ya para la casa como tipo 2 de la mañana, y, y entonces no, cabal nos estaban esperando y yo me acuerdo que me estaba pasando de una puerta al otro lado de un cerco cuando yo sentí que me habían pegado como con un leño en la cabeza. Luego sentí que en los pulmones. Yo luego sentí que me zamparon que me dieron como una pedrada en la cabeza y ya luego me quedó zumbando los oídos y todo eso y que ese era con machete que me estaban dando. Yo tengo tres cortadas de machete en la cabeza que tienen como 12 puntadas cada corte que tengo en la cabeza. Tengo tres y un dedo que me lo dejaron doblado de una vez, casi volado.
Y entonces y otro corte que tengo de machete en la mano derecha, y en la mano izquierda es donde tengo casi volado el dedo. Y entonces cuando yo sentí, pues este cuando yo sentí, yo estaba en una parte donde hay mucha agua y la tierra está floja. Y entonces ciéniga le decimos en mi país, que hay mucha agua. Y cuando yo sentí, pues entonces yo sentía que, bueno, yo no sé, yo cuando sentía que estaba mojado, pero del agua de donde estaba. Y vengo yo, me levanté de donde estaba y entonces me quise, ya, porque estaba agua la tierra. Entonces cuando yo salí del agua, toqué si estaba duro y estaba duro y me paré. Y cuando yo me paré, pues este, yo me fui así de cabeza recto para el suelo, me caí. Oh, dije yo, estoy bien borracho, dije yo. Y me volví a parar otra vez. Y lo mismo, me volví a caer así, desmayado. Y entonces, ya por tercera vez me volví a parar y entonces, este, me quedé así a la par en un paderoncito como recostado, agarrado. Y me quedé agachado y todo. Y yo miraba sentía que me corría de la cabeza mucha, mucha agua. Y vengo yo por hacerme un lado el agua de la cara, pues yo me pasé la mano en la frente como haciéndome un lado el agua. Y entonces cuando siento que mi dedo se traba en una gran herida, en un gran corte que tenía yo con machete en la cabeza. Y cuando yo sentí que mi dedo me atrasaba, se trababa los otros dedos, y qué sé por qué. El dedo de la mano izquierda, el más pequeño, lo tenía doblado de una vez, que casi volado lo tenía, casi solo de un cuerito me había quedado pegado. Y entonces dije yo, Dios mío, me jodieron, dije yo. Ujú. Eso eran como tipo 2 de la mañana. Dios mío, me jodieron, dije yo. Entonces allí eché de ver que no era el agua que me estaba cayendo en toda la cara, sino que era sangre. Y entonces yo en ese momento, pues me puse a pensar todo lo que mi papá me decía, todo lo que mi mamá me decía. Ahí se me vino a la mente todito los consejos que ellos me daban y todo. Y entonces ya de ahí, pues yo tenía que caminar como una hora otra vez, para la casa, porque ya de allí cada quien agarró por su lugar, mi primo y yo, ya ahí ya nada que ver, ya no nos separamos. Y entonces, yo me fui, pero yo abría bien, bien unas puertas que estaban. Gracias a Dios logré llegar a la casa. Y entonces, cuando yo llegué a la casa, pues yo toqué la puerta. Y entonces le hablé a mi mamá, que ella siempre me esperaba. Y entonces, toqué la puerta y entonces ella me abrió. Pero yo no le dije cómo iba. Y cuando ella abrió la puerta, pues ella pegó el grito y me dijo, mi hijo, ¿qué te pasó? Me dijo, yo me acuerdo que cargaba una camisa celeste con blanco, pero en ese momento esa camisa iba roja. Y mi mamá pega el grito y me dice, mi hijo, ¿qué te pasó? Me dice. Y entonces, yo luego agarré para mi cama y me acosté. Tenía quizás como unos 3 minutos que me había acostado cuando yo empecé a ver amarillo y me agarraron ganas de arrojar y todo eso.
Entonces, me dio váguido y ahí ya no me acuerdo. Eran tipo como 3 de la mañana ya. Entonces, ya luego como cuando nomás llegué me dice mi papá, pues yo antes de eso en el camino iba diciendo, yo, ay, esto me pasó por no entender, decía yo, mi papá me lo decía, mi mamá me lo decía yo, pero bueno, no entendía, hoy sí que me jodí, decía yo, y entonces cuando yo llegué mi papá me dijo, te voy a echar para el hospital, me dijo, pero yo había pensado que cuando iba en el camino, que yo al hospital si no iba. Ujú. Dije yo no voy al hospital, dije yo, porque mi papá y mi mamá me lo decía, dije yo. Así es que esto fue capricho mío, fue culpa mía, decía yo no voy al hospital, dije yo. No fui al hospital, vaya que mi papá me obedeció, dije yo, si me muero, pues de todas maneras, dije yo, es culpa mía, dije yo. Y mi papá me obedeció, pues ya no me mandó al hospital. Y entonces otro día como a las 6 de la mañana, me dice mi papá, ¿quieres que le vaya a decir a tal fulano que te venga a coserme? Dijo, o sea, a coserme las heridas de todo. Ujú. Y entonces, sí está bien, le dije yo. Eso sí permití que me cosieran. Sí está bien, le dije yo. Ajá. Y entonces llegó un señor, un vecino que podía remendar. Y entonces cuando llegó él, pues él me llevaba un octavo de guaro, le decimos nosotros, de licor. Pues yo me acuerdo que me dijo, tómate esto, me dijo, con esto te voy a coser, me dijo. Y él bien contento y todo, y me acuerdo que a media casa pues te tendieron un nylon, un plástico azul, y acostate ahí, me dijeron. Y entonces yo me acosté y mire, la verdad es que yo no sé si el licor me agarró o me dio váguido, no sé, pero yo sentí como si mucho como dos puntadas nomás en la cabeza, que yo oí que estaban luchando, que decía el señor que la aguja no entraba, que decían que se había pandeado la aguja, que no sé qué, y totales de que al final de cuentas ya no sentí. No sentí cuando me cosieron las 3 cortadas que tengo en la cabeza. No sentí cuando me cosieron los de las manos y todo. Y no sentí. Y entonces eran tipo 6:30, casi 7 de la mañana cuando me empezaron a coser. Y yo cuando vine a sentir a las 7 de la noche, estaba yo en mi cama y yo no podía ver para el frente, yo no podía ver para la derecha, yo no podía ver para la izquierda, yo no, solo estaba así agachada la cara, agachada, solo ahí, no podía moverme más. Mis 2 manos pues yo las tenía lastimadas porque me cortaron el nervio principal, que yo cuando solo que empuñaba yo la mano, yo no tenía fuerza. El dedo de la mano izquierda del pequeño, pues se lo tenía volado. Si yo hubiera ido al hospital, yo sé que me lo hubieran volado, pero el señor me dijo que llegó a coserme, es que dijo que me lo iban a coser, a lo mejor se me pegaba. Y sí, se me pegó y todo, pero sí me quedó pando, porque es poco lo que quedó pegado, pero sí tengo mi dedo. Y entonces, pues, y entonces otro día cuando fue eso, pues, eso cuando yo sentí, dije yo, oh Dios mío, dije yo, ¿cómo estoy? Dije yo,
Ay Dios, dije yo, va a quedar bien fregado, dije yo, porque yo no podía ni comer. Mi mano derecha, pues como les digo, solo que la empuñaba yo, como tengo la vena principal volada, eh, solo solo que la empuñaba, mi mano se aguadaba. Ajá. Mi mano izquierda también, tenía yo mal, tenía yo cortado el dedo. Y entonces, pues, bueno, dije yo sé que voy a quedar bien mal, dije yo preocupado, pero bueno. Y mi papá siempre diciéndome, bueno, me decía mi papá, ahí está el resultado, que yo te decía que entendieras, que no sé qué, y mi mamá, y siempre, pues bueno, ahí está el resultado, me decía que eso es lo que te sacaste por no entender, que allá, y que que el otro. Se fue pasando el tiempo y todo eso, y ya al mes, pues yo ya iba pudiendo, pues eso, cuando yo sentí que me terminaron de coser, que fue a las 7 de la noche que sentí, pues yo sentía la cabeza grandísima y apretado, grandísima y que no podía ver ni para los lados. Pues ya al mes, pues entonces yo ya empecé a movilizar mi cabeza y todo, ya podía ver a los lados. Entonces yo ya me iba conformando, que ya iba sanando y todo. Así fue, pues yo le digo que yo era muy rebelde, a pesar de que siempre mi papá me pegaba. Me acuerdo que yo era muy travieso, yo habían veces que era bien travieso y mi papá me pegaba y todo, pero yo me pongo a pensar ahora que mi papá realmente, él hacía bien, porque es que de verdad uno de niño pues es desobediente, o sea, aunque uno está haciendo el mal, pero uno no lo ve. Y yo sé que con lo que hizo mi papá, que él me pegaba, que me aconsejaba, yo sé que él tenía razón, porque eso me ha servido a mí, que él me corregía. Y, y mi papá sí era bien enojado, porque yo a él sí le tenía miedo, porque él cuando decía algo, pues sí lo cumplía. A mi mamá, pues ella decía y decía, y al final de cuentas mi mamá, si decía que no me iba a pegar, pues al final de cuentas no me pegaba, porque siempre una madre, pues tiene más misericordia con uno, que a pesar de que les da a uno mucha cólera y todo, pero yo sé que se aguantan, pero es porque lo quieren a uno y no es porque no lo quieren, pero uno siempre es astuto, uno se pasa porque como uno ve que ellos no cumplen lo que dice cuando le van a pegar o algo, uno no entiende, pero a mi papá sí le obedecía porque yo sé que él cuando decía algo, él lo hacía, ajá, y mi mamá pues a mi mamá pues no, eso entonces yo no le obedecía mucho a mi mamá porque sabía que ella no cumplía lo que decía, ajá, porque yo le entiendo ahora que ella siempre le daba lástima maltratarme, quizás pegarme, porque incluso cuando mi papá habían veces que me pegaba, como mi papá me pegaba muy fuerte, ella se metía y me decía que le decía a mi papá que me dejara porque me iba a golpear muy duro. Entonces ahí me dejaba, ajá, ella me defendía y yo sé que yo llegaba muy tarde también cuando salía a pasear. Yo llegaba muy tarde a la casa, había veces que llegaba a 10, 11 de la noche. Y mi pobre mamá, pues, ella a veces cabeceando dentro de la casa, ella me esperaba. Ella me esperaba hasta que yo llegara, sin que no llegara, pues ella no estaba tranquila. Y en ese tiempo, pues yo no veía eso. Hasta ahora después, este, yo entiendo todo lo que sufrió mi mamá y todo eso.
Bueno, esto fue lo que construí, pero bueno, y entonces en eso pues yo no conocía nada de Dios, yo estaba perdido, no sabía nada de Dios. Solo me acuerdo que mi mamá me enseñó a santiguarme, a hacerme la señal de la cruz y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A mi mamá siempre yo le agradezco a mi mamá que ella me dejó, me enseñó ese puedo decir una buena herencia porque es lo mejor que mi mamita me enseñó. Me acuerdo que yo no podía hacerme la señal de la cruz, pues ella me agarraba la mano y me decía cómo lo hiciera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la otra mi hermana más grandecita, ella nos agarraba a decir mi mamá, nos enseñó el Padre Nuestro y todo eso, y me acuerdo que una mi hermana pues ella no podía decir Padre Nuestro santificado, ella decía Padre Nuestro santificado, decía, y entonces nosotros digamos ahí en la mesa comiendo, ya no, nos poníamos a reír cuando ella decía así, y yo me acuerdo todo eso, que qué lindo que mi mamá nos enseñó eso, y entonces luego yo salí me sané y todo, me fui para el ejército y salí del ejército, pues salí luego salí, ya fue saliendo del ejército, pues yo me junté con mi esposa en el 96. Ujú. Entonces ya allí mi mamá me dijo, pues, bueno, mi hijo me dijo, ya tienes tu esposa, me dijo, bueno, solo unida, solo unidos. Entonces yo solo me la llevé así, solo así no me casé. Pero en ese entonces mi papá pues no era casado con mi mamá. Entonces ya ellos empezaron donde vieron que yo llevé a mi esposa, pues ellos empezaron a ver cómo se casaban porque ya era tiempo. Y entonces se casaron y de pronto pues me dijeron, bueno, mi hijo, ya tienes a tu mujer, me dijeron, entonces ahora pues tienes que empezar el proceso para casarte, me dijeron. Y entonces eh, yo entonces con mi primo me empezó a decir que yera yo a la iglesia, porque yo solo no me gustaba ir a la iglesia, me daba vergüenza. Entonces mi primo me dijo, vamos a la iglesia, me dijo, acompáñame. Y entonces yo ahí aproveché a irme con él, porque yo cuando llegué a la iglesia, pues yo sentía que toda la gente se me quedaba viendo, me daba vergüenza, yo sentía que era un juego mi cara y todo, me daba vergüenza, no, es más, no sabía nada de Dios, yo estaba perdido, tenía yo la edad de 19 años. Ujú. Y entonces ya luego pues seguí yendo. De pronto pues me llamaron que trabajara yo en la iglesia y entonces yo acepté. Trabajé como consejo parroquial de ahí de la iglesia, yo trabajé. eh, Me nombraron en el 97. Trabajé 3 años y todo eso. Ya luego me fui a trabajar a la ciudad capital de mi país, que es Guatemala. Allá estuve trabajando, pues cuando yo trabajé ahí en la iglesia, pues eso me sirvió mucho porque ahí fui aprendiendo muchas cosas. Eso me ayudó mucho, pero ya cuando yo me fui a trabajar a la ciudad capital, pues yo me fui heladando un poco, ya iba yo a las misas cuando me quedaba tiempo y cuando no, porque me tocaba trabajar.
pero sí me fui heladando, pero yo sentía que eso no estaba bien, que yo tenía que buscar de Dios, incluso pues ya cuando yo llegué a trabajar allá, pues a mí me daba pena hablar malas palabras y todo eso, pero ya estando con los amigos, pues cuando ellos hablaban unas malas palabras, pues yo sentía que el golpe en mi corazón y decía yo que no estaba bien, pero ya conforme el tiempo, pues hasta yo pues me iba compasando que yo también ya me agrupaba ahí, que ya decía algunas palabras groseras, ya me iba acomodando al sistema de los demás compañeros. Y, y entonces ahí es donde veo que la perseverancia pues es importante. No es igual como que esté asistiendo uno o trabajando en la iglesia, pues uno se va enfriando y va perdiendo el respeto, el amor a Dios, la fe y todo. Y entonces de pronto estuve 12 años en la capital, pero antes de... Y entonces después pues yo me vine acá para este país, pero antes de que yo me viniera acá a este país, pues yo sentía como el hambre de Dios, que yo quería que me hablaran de Dios. Yo iba, yo iba a las iglesias a como a que hubiera una misa. Yo entraba a las iglesias y habían veces que estaban abiertas, pues mi corazón se alegraba. Pero eso no paraba porque yo quería que me hablaran de Dios, pero así fuerte, que yo quería que me hablaran así, ojalá que hasta me golpearan así, yo quería que me hablaran fuerte, fuerte, que ojalá hasta me golpearan el pecho o algo así cuando me hablaban, pero nada, yo no encontraba. Y era aquella ansiedad que entre más día, más y más yo quería que me hablaran fuerte, fuerte. Y de pronto pues yo me vine para acá, para este país, y entonces yo agarré camino para acá en el 2012 y entonces pues yo me vine y de pronto pues vine a este país y ya luego aquí empecé a buscar a Dios, a buscar una iglesia y todo. Y luego pues yo andaba buscando y así, como siempre con esa necesidad. Y luego me encontré con un hermano que se llama Giovanni, que es de allá de mi país siempre, de un lugar de Pinula. Y entonces él, pues yo una vez iba saliendo de donde yo vivo cuando me dice, ¿para dónde va? Me dice, ahí voy a la tienda, le digo. Era un día viernes, me acuerdo. Y me dice, oye, me dice, vamos a la iglesia, me dice. Entonces le digo yo sí tenía necesidad de Dios y buscaba a Dios, incluso a esa iglesia donde él me llevó, pues yo ya había ido a ver, pero la cosa es de que había grupo de oración, pero el grupo de oración no lo hacían ahí, no, que lo hacían en la capilla que era así a la vuelta. Entonces él me llevó y fui y ya luego me, me llevó y entonces, y como aquí hacen retiro los sábados y luego me llevó a un retiro y cabalmente cuando yo fui a esos retiros, pues ahí me empezaron a hablar tal como yo quería, como yo deseaba que me hablaran fuerte, que ahí fue donde vi que Dios, o sea, Dios lo mueve a uno de un lugar a otro, pero es por algo. Ajá, entonces yo allí este, vi que todo lo que yo necesitaba, pues aquí me lo estaban dando.
porque las prédicas eran muy fuertes, tal como yo lo quería, decía yo, oh my God, dije. Entonces yo empecé a orar eh, a Dios que me diera la oportunidad de traer a mi hijo. Estuve orando como 2 años y, y así, y así. Yo me acuerdo que en mi país, en Guatemala, siempre piden rosas a la Virgen de Guadalupe en diciembre. Entonces decían que uno podía ofrendar y que tenía que pedir una petición o algo que uno deseaba. Entonces vengo yo, pues llamé y dije yo que iba a dar una ofrenda para la Virgen de Guadalupe y que era algo que me estaba costando, que no podía yo abrir puertas. Y, y entonces lo hice y hice mi promesa. Y cuando yo hice mi promesa, cabalmente como a la semana que yo ofrendé eso y que yo lo hice por mi hijo para que se me abrieran las puertas que no podía. Como a la semana se me viene algo en la mente que yo tenía que traer a mi hijo, que en mi mente me decía que qué era lo que tenía yo que hacer, cómo tenía que hacer con el dinero, cómo tenía yo que hacerlo. Mi mente me lo decía cada rato, me lo decía, haz esto, haz esto, haz esto. Y al fin yo hice lo que mi mente me decía, lo que Dios me decía, lo empecé a hacer y bendito sea Dios, pues lo logré. Tuve a mi hijo, pues yo oraba, eh, yo pues le pedí a Dios tener a mi hijo acá y mi sueño pues era tenerlo acá y llevarlo a la iglesia y todo. Pero aquí pues sucedió otra cosa que este es el punto que yo quiero llegar, va, para darle la respuesta a mi niñez a la vez, a mi juventud de, de mala vida. Yo pues tenía yo a mi hijo acá, pues dije yo, bueno, ya lo tengo acá, pues ya voy a ser feliz, dije yo. Y lamentablemente pues no fue así. Lamentablemente a mi hijo pues cuando lo traje pues él empezó a juntarse con malos amigos, él empezó a, a tomar. eh, Cada cosa que yo le decía pues entonces lo que yo le decía él resultaba haciendo. Yo le dije que cuando nomás vino que cuidado iba a tomar, que no agarrara vicio. Fue lo primero que hizo. Después se, se puso unos aretes que yo le dije que eso no hiciera. Fue lo primero que hizo. Después yo le dije que no se hiciera tatuajes. Fue lo primero que hizo. Y, y eso fue lo que vi de él. Y entonces él ya pues yo lo miraba que tomaba mucho. Habían veces que yo le decía, bueno, al nomás venir, sí, sí iba conmigo a la iglesia, pero ya luego, después ya no. Y entonces me acuerdo una vez que yo le dije, vamos a la iglesia, le dije yo, y está bien, me dijo, ahí, por ahí lo alcanzo, me dijo. Y yo llegué a la iglesia y él no llegó. Luego vine a la casa, él no estaba. Le empecé a llamar y no me contestaba. Se llegó a las 9:10 de la noche, yo le llamaba y no me contestaba. Se llegó a las 12, a la 1, hasta las 4 de la mañana apareció. Apareció bien borracho y todo eso. Y entonces yo triste pues porque
Yo no quería que eso pasara porque yo ya lo había vivido eso. Y entonces yo preocupado por lo que estaba pasando, que yo lo que pensaba que iba a ser feliz y resulta de que al contrario. Entonces, pero yo decía, Dios mío, ¿y qué hago? Sin mentir, yo hasta me arrepentí de haberlo traído, pero decía yo, bueno, estuve orando para tenerlo acá, dije yo, y entonces, entonces yo esto lo construí, yo oré para tenerlo acá y aquí lo tengo y de todas maneras, pues Dios sabrá, decía yo, y entonces siguió así la cosa y entonces, así fue, yo siempre estuve sufriendo penas, tristezas, decepciones, todo eso, un desastre, todo eso, y yo lo aconsejaba y todo eso, y él no entendía. Yo me sentía hasta sin, que ya no tenía palabras para decirle, porque yo sentía que todo lo que yo ya le había dicho, pues ya se lo había dicho todo, ya no sentía más, ya no tenía más palabras. Todo eso, yo ya, cuando yo le hablaba ya no tenía nada que decirle, o sea, yo sentía que como que no valía nada ya lo que yo le decía, porque él no me entendía, él estaba bien fuerte en todo eso, y era un desastre, y incluso pues, este, entonces ya después pues, entonces él se juntó con una muchacha y entonces, y con eso así siempre de todos esos problemas. Y cabalmente como a los 8 días que se habían juntado, pues que se querían separar. Y entonces pues dije yo me acuerdo que andaba en un retiro cuando me avisó la muchacha que se iban a separar porque ya no le soportaba, que ya no le aguantaba y que yo creo que así no vamos a poder vivir. Me dijo, lo siento mucho por usted, pero yo sí quisiera vivir, pero ya no puedo. Yo creo que así no, yo creo que esto no va a funcionar así, me dijo la muchacha y yo andaba en un retiro, eran como a las 2 de la tarde. Y entonces dije yo, bueno, ¿y ahora aquí qué hago? Digo. Y entonces, porque yo sabía que si yo le hablaba, pues yo sentía que mis palabras ya no valían, pero yo siempre seguía orando y orando y orando. Yo me acuerdo que yo hasta hacía la señal de la cruz en su cama para que él cambiara y todo eso. Yo cualquier ofrenda que hacía yo lo hacía por mi hijo, por mi hijo. Si yo mandaba una ayuda a la iglesia o si yo daba algo por mi hijo, por mi hijo. Incluso si iba yo a un retiro, pues por mi hijo. Si iba yo a una misa, por mi hijo, por mi hijo. Y yo así, 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 seguía yo. Y yo, ¿qué no hacía? Yo hacía de todo. Por tal de que él cambiara, porque yo no lo quería ver así. Y, y así siguió, yo hacía todo, todo, todo por él, todo por él. Y yo siempre también pedí ayuda con los hermanos ahí aquí de la iglesia y otros hermanos de Guatemala, incluso unos que trabajan en Radio María. Yo les pedía oración y pues ese día pues yo como les digo ya no tenía más palabras, yo sentía que ya no.
Y yo conozco ahí a un hermano que yo conozco aquí, que se llama Luis. Él es de México y siempre nos mirábamos en el retiro y cabal ese día andaba allá y dije yo, Dios mío, ¿qué hago para hablarle a mi hijo? Porque yo sé que yo ya no puedo, dije yo. Sí puedo hablarle, pero yo sé que él va a seguir igual, porque como yo siempre le hablaba y él seguía igual, no entendía. Ajá. Pero ese día yo pensé, ¿qué hago? Dije yo, que se van a dejar y otro problema. Y además la muchacha no tenía ningún familiar acá porque ella había, digamos, de donde lo fue a traer mi hijo está lejísimo, son 6 días de camino. Y entonces ella misma me dijo, yo no tengo a nadie aquí, a dónde ir, me dijo, y yo le voy a llamar a mi hermano, si él me viene a traer, pues me voy a ir, porque ya no aguanto. Entonces yo le dije, yo luego hablé con el hermano Luis, y entonces yo le mencioné, y entonces él me dijo que saliéramos una hora antes del retiro y para poder pasar. Y entonces eso hicimos. Pues entramos entonces y cuando íbamos llegando, pues mi hijo, pues, porque yo con mi hijo casi no conversaba, nos era muy difícil de conversar. Entonces, cuando llegamos, pues él me hacía así en gestos, me hacía la pregunta que el que iba conmigo, ¿qué era? Y yo me hice loco y no le dije nada ni nada. Entramos y todo, llegamos a su cuarto, todo, y entonces le dije yo, llegamos y le dije yo, bueno, le dije yo, y ¿cómo está? Le dije, bien, me dijeron ellos, como que nada. Entonces le empecé a hablar y le dije yo qué estaba pasando, tienen algún problema o algo, cómo está la cosa, le dije yo. Y entonces él me dijo, no, estamos bien. Entonces le dije yo, no, yo sé que algo no está bien, le dije yo. Parece que se quieren separar y que el otro, le dije yo. Y entonces yo le dije, no sé qué dice, no sé qué dice él, le dije yo, el que iba conmigo, no sé qué dice él, que referente a este caso, le dije yo. Y entonces él les empezó a hablar y todo eso. Y entonces, pero yo ya le había dicho a mi hijo que nosotros veníamos de la iglesia y que por eso él iba conmigo y pasó a acompañarme, le dije yo. Y entonces él empezó a hablarle y incluso les dijo que en primer lugar yo no los conozco a ustedes, les dijo, y ni ustedes me conocen a mí, dijo. Y entonces dije yo, y entonces les empezó a hablar y sacó la Biblia, le empezó a hablar y todo, y no sé, pero cuando él les empezó a hablar, pues él les empezó a hablar muchas cosas y entonces en ese momento a mí, pues a mí me dio mucha tristeza y todo y empecé a llorar y yo no paraba de llorar. Yo creo que fue la última vez que lloré fue la única vez que lloré como niño que yo no paraba de llorar, pero así grandemente. Y ahí fue que vi que mi hijo se empezó a calmar, no que estaba así como renuente. Pero mi hijo empezó a tranquilizarse, como a escuchar, porque al inicio no quería escuchar y todo eso. Y el hermano Luis les estuvo hablando de la Biblia, les estuvo mencionando muchas cosas y bendito sea Dios, pues les habló y, y quiero decirles que ahora pues por la bendita gracia de Dios que mi hijo pues cambió totalmente. Yo no sé cómo fue. La verdad que aquí sí yo me quedo
admirado que cómo es de Dios tan grande y tan lindo y tan poderoso que puedo decirles que a mi hijo le pasó como que si algo le hubieran sacado malo y algo bueno le hubieran puesto en el corazón porque de la nada él cambió totalmente. Ajá, incluso ahora ya platicamos, ya tenemos una conversación bien bonita, incluso él está bien con su esposa, ahora ya tienen un niño, pues ahí están felices, contentos todo, y yo me siento contento también y feliz, bendecido, y pues total es que el motivo de mi testimonio es que Dios cambió a mi hijo y yo no sé cómo, pero sí les digo que yo estoy al 100% seguro que todo lo que yo hice pues eh, dio su fruto. Ajá, todo lo que yo hacía dio su fruto. Y pues aquí en este caso lo que yo quiero decirles es que todo lo que se hace pues se paga. Yo fui muy malo con mis padres y todo, pero cuando a mí me pasó todo esto, pues yo recordé todo lo que yo era y todo, y yo sé que todo lo que yo hice con mis padres, pues lo pagué muy caro con mi hijo. Y siento que lo pagué hasta con ganancia, porque yo a mis padres yo les digo que tomaba a escondidas, y con mi hijo pues él en mi propia cara, y ya no me entendía ni nada. Por eso digo, va, que más que todo este mensaje pues es para los jóvenes que por favor pues que le entiendan a sus padres, porque uno cuando es joven uno no sabe, no piensa, pero todo lo que se hace se paga, y se paga con ganancia, como a mí me pasó, que yo llegué hasta tocar fondo, que yo ya no hallaba qué hacer, pero por la bendita y gracia de Dios pues Dios me lo cambió a mi hijo, y la verdad no sé, pero sí estoy completamente contento y feliz que Dios me haya escuchado mis súplicas. También por todos los amigos que oraron por mí, pues yo le doy gracias a ellos. Yo sé que mucha gente estuvo orando por mi hijo porque yo se los pedí, y bendito sea Dios, pues yo sé que un día van a ver este video, y yo se los agradezco mucho a todas las personas que participaron en oración con mi hijo, y especialmente con Dios. Así es que este es mi testimonio, y espero que en algo pues le sirva a los jóvenes y a los adultos, que lo que se hace se paga, y se paga hasta con ganancia, y esto no es de dudarlo porque yo sé que ya lo vi. Entonces porque créame lo que cuando a mí me pasó todo esto, yo se me vino muchas cosas que yo hacía con mis padres, y yo tuve que pedirles perdón. Yo les llamé y les dije que me perdonaran todo lo que yo hice cuando era joven, y llorando les llamé, y les dije que me perdonaran porque yo sabía que todo lo que me estaba pasando, de dónde venía. Bendiciones y muchas gracias de mi parte, y Dios que me los bendiga siempre a todo el mundo entero. Muchísimas gracias, mi hermano Lorenzo. Gracias por ese testimonio que sé que a muchos padres y muchos jóvenes nos va a ayudar muchísimo. Bueno, mis hermanos, si ustedes tienen un testimonio, ya oyeron al hermano, pues tú también puedes contar tu testimonio. Un testimonio de poder, un testimonio que va a ayudar a mucha gente. Suscríbete en el canal y comparte estos videos. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo testimonio.